financiero, como en mi caso, a orientar no solamente a que tome una muy buena hipoteca competitiva, que a lo largo, mayormente nosotros, como siempre lo menciono, miramos el panorama completo, o sea, desde arriba los 30 años de hipoteca, entonces en base a esa mirada podemos dar un consejo, un análisis profesional. Ya estoy pensando, 55 más 30 claro, en lo tradicional, en lo típico, ¿vale? Después sí que hay hipotecas, depende de la... ¿Y el alquiler también tiene beneficios fiscales o no? Depende. Exactamente, porque si tú tomas un alquiler justamente como empresa también... Exacto, es una renta, ¿sí? Una renta presunta, lo que llamamos una renta presunta, y también puede llegar a tener algún beneficio en la declaración justamente de las rentas anuales. Sí, a ver, por eso digo que hay muchos matices y no podemos cerrar, digamos, un concepto. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes dentro de, digamos, el tributo o sacar algún beneficio y demás. ¿Cuál es el mínimo de metros que debe de tener una vivienda para que se pueda vender? Las normativas van cambiando constantemente, ¿no? Nosotros hemos visto locales ínfimos, pequeñitos, reconvertidos en viviendas, y año a año pues se va modificando mucho el tema de los permisos para que den la cédula de habitabilidad. Hay locales que los vamos a ver que ya están habilitados, que porque la licencia es antigua, entonces sí, pero tenemos otros que en realidad va a depender mucho de cómo esté actualmente la normativa, ¿no? Nosotros también contamos con un arquitecto que nos puede orientar en ese asunto. Hoy no lo pudimos traer, pero lo tenemos en nuestra oficina. Si hay alguna persona que de repente tenga algún local que esté interesado en vender o que esté interesado en reconvertirlo en vivienda, puede solicitar también la valoración gratuita y le damos ese asesoramiento de si es viable o no el tema de cambiar de uso de local a vivienda. Y cuando se venden las viviendas entre particulares, imagínate, yo digo, bueno, voy a vender mi vivienda y lo voy a hacer particular. ¿Qué riesgo corro? Bueno, pasa mucho que de repente nos viene un propietario a dejar un piso a la venta y nos dice, no, pero la vecina tiene el nieto que quiere comprar. Entonces se paraliza durante un tiempo bastante importante la posible venta, porque realmente no está esa seguridad, ¿no? Nosotros siempre lo hacemos todo por escrito, con una señal de por medio, con unas garantías, con un previo estudio financiero de la persona que va a comprar la propiedad. Entonces, de esa manera, digamos que aseguramos. Los riesgos de ir de forma particular es que puede venir alguien que quiera y que desee la vivienda que nosotros tenemos, pero quizás no tiene la capacidad de compra para poderla adquirir. Entonces nos puede generar una pérdida de tiempo y, bueno, también puede ser una pérdida de dinero. Oye, ¿os han pedido alguna vez que vendáis un piso con ocupado? No, de momento no. No solemos trabajar, por lo menos en nuestra oficina, los pisos de banco no los solemos trabajar. Claro. Más bien nos dedicamos al tema de propietarios, de herencias y esas cosas. Y las agencias estas que cogen a lo mejor un piso que está, pues como dicen, para reformar, ¿no? Y dicen, vale, vamos a pintar un poco, vamos a poner una tarima y lo vendemos como reformado. Claro. Las hay empresas que se dedican a eso, ¿no? También hay empresas que se dedican a aprovecharse un poco de la necesidad de la persona que está vendiendo y dicen, bueno, pues aquí tengo el negocio del año, y lo hacen, ¿no? Estamos expuestos a todo. Pues nada, para terminar, a ver, ¿qué nos aconsejáis a la hora de ir a comprar una vivienda? Bueno, a la hora de ir a comprar una vivienda, mirar que sea un entorno agradable, que nos veamos haciendo nuestra vida diaria ahí, sobre todo, que nos veamos a las diferentes horas del día, que tengamos las cosas de primera necesidad cerca, ¿vale? Lo que más nos apetezca, si hacemos deporte, pues parques, si somos mucho de ir al supermercado, el supermercado que nos gusta, la comunicación con el metro también es importante. Y después, como consejo, pues mirar opciones
¿vale? No quedarse siempre con el primer piso. Uh-huh. Y analizar si uno verdaderamente se ve viviendo ahí, porque para mí el truco está cuando vos llevas una visita y el cliente la vive, o sea, vive ese momento, se ve cocinando en esa cocina o fumándose su cigarrito en la terraza que encontró su lugar. Sí. Y en cuestión de hipotecas, ¿qué aconsejas antes de comprar una vivienda? Hacer muchos análisis. Muchas cuentas. Muchos números, muchas cuentas. Un Excel. Exactamente. A ver, lo que más recomiendo como profesional, sin lugar a dudas, es informarse. Más allá que hoy hay muchas regulaciones en las cuales estamos protegidos por la ley hipotecaria, no obstante también debemos estar digamos, informados de cómo está el mercado, qué tipo de hipotecas puedo coger, análisis, bancos, como para el día de mañana sentarse con un profesional y saber justamente qué preguntas hacerles y ver el feedback del profesional, si es transparente, si los convenios que tiene son reales y cuestiones técnicas, que eso le va a dar un marco de seguridad justamente a la operación, a la futura operación. Entonces, nada, desde mi punto de vista, siempre ir informado y también entender un poco el mercado como está hoy, que tenemos buen panorama. Buen panorama a nivel hipotecario, el Euribor está bajando, los bancos están ajustando sus tasas de interés y eso es muy positivo para todo el mercado. Pues nada, ya sabéis, hasta los 75 años podéis pedir un crédito si tenéis con qué pagarlo. Y esperamos haber solventado dudas y haber informado. Os agradecemos, Irene y Javier, que nos hayáis acompañado. Gracias a ustedes. Nos hayáis informado porque hay cosas que... ¡Ay! Inés, perdón. No te preocupes porque hemos tenido aquí alguna persona que nos ha se llamaba Roberto. ¿Roberto era Gerú? Roberto, Alberto, Juan... Sí, al pobre le llamé de todas las maneras posibles y no me lo dijo hasta el final del programa, la verdad es que lo sé. Imagínate que yo siempre acierto a la primera letra, pero por lo general cambio el nombre, eso es peor. Claro. Así que... Inés de Red Piso y Javier de Credit. Y si para cualquier cosa buscamos un profesional, pues también para conseguir una vivienda, para alquilarla o para comprarla, pues también lo mejor es conseguir un buen profesional. Sí, tienen dudas, pueden pasar por nuestra oficina que está en Avenida Marqués de Corvera 40 y con gusto les recibimos, les evacuamos dudas, hacemos una charla, vemos opciones y dan condiciones y hoy por hoy los bancos cada vez están más exigentes. Por lo tanto, nos toca un poco intervenir a la hora de nuestro comprador, que para eso tenemos en nuestra oficina, en Red Piso, tenemos el departamento financiero, que en este caso lo está dirigiendo Javier, y es un poco el que te va a poder comentar algo más de la situación. ¿Qué nos exigen los bancos para concedernos la hipoteca? La pregunta del millón. Sí, la verdad es que, como decía Inés, hoy los bancos están justamente poniendo un pego, por así decirlo, un poco más interesantes, son un poco más puntillosos. La realidad es que el año pasado, en octubre, noviembre, la subida del Euribor hizo un poco también que, bueno, las condiciones sean un poco, por así decirlo, más severas. Entonces tienen otro tipo de análisis un poco más profundo los bancos. Y bueno, nada, justamente nos piden un poco más de requisitos, algunos perfiles un poco más cualificados. Pero así todo, el Euribor está bajando y se está acomodando un poco la situación. ¿Está bajando? Sí, está bajando. Mira, Gilo, aprovecha, que nunca se sabe. O sea, que pasamos de unos años en que los bancos nos daban créditos y cuando decían te doy el 80% del valor de la casa y además para que amuebles, eso ya no existe. No, eso ya dejó de existir hace varios años. Tal cual. No, ahora... y un poquito más, porque era hasta el 100% claro, los gastos. Claro. O sea... Ahora ya no contemplan cubrir los gastos, entonces es muy importante la capacidad de ahorro que tengamos a la hora de poder comprar, ¿no? Que también influye mucho, bueno, lo dirá mejor, el tema del ratio de endeudamiento Tal y demás a la hora de pedir una hipoteca. Sí, tal cual. Hoy la normativa o la regla general, por así decirlo, de los bancos es prestar el 80%. El 80%. Exactamente. Pero bueno, depende del perfil. Como siempre digo, uno como profesional tiene que evaluar perfiles, a los clientes, justamente ver el ratio de endeudamiento,
y tenemos convenios dentro de la empresa que vamos arriba siempre del 80%, y bueno, hay que evaluar cada caso. Pero o sea, ¿vosotros tenéis algún convenio con alguna entidad bancaria? Sí, con varias, exactamente. Sí, se pelean a nivel de central y bueno, también podemos dar un poquito más de amplitud y de tranquilidad a la persona que vaya a comprar, ¿no? O sea, comprar una vivienda hoy por hoy es un paso bastante complicado, difícil, que si bien tenemos una mínima referencia de algún familiar o algo, las tornas han cambiado bastante, entonces también es bueno contar con un broker inmobiliario y un asesor financiero que te pueda hacer un poquito de pie a la hora de tomar la decisión. ¿Quién valora la vivienda, por ejemplo? ¿La valoráis vosotros cuando vais a...? Nosotros nos encargamos de hacer el proceso de captación, de valoración, y nuestra valoración es bastante real porque se basa en las últimas ventas que tuvimos en la zona, ¿no? Red Piso trabaja de una forma sectorizada, por lo tanto no es que nosotros mismos podemos vender pisos por todo Madrid, sino que vamos ceñidos a los barrios y tenemos un mayor control de lo que sería el precio de la zona. ¿Y esas aplicaciones que hay para que valoran los pisos, cuánto de fiables son? Bueno, ahí tengo que poner un poco mi opinión personal, sinceramente. Para poder valorar un piso, considero que es importante que lo puedas ver presencialmente. De hecho, se lo digo mucho a mis clientes. No es lo mismo que uno pueda ver la orientación que tiene el piso, las calidades que hay, si necesita mucha o poca reforma. Y todo eso una app no lo puede recabar, no lo puede reunir. Entonces, digamos que el algoritmo que suelen usar las aplicaciones son más bien con datos volcados de la red, ¿no? Como puede ser Idealista o alguna red de estas. Y claro, son como muy genéricos y, por ejemplo, no es lo mismo que se saque una media de un precio de publicaciones a una media real de un precio de venta en la zona. Porque en internet podemos encontrar un popurrí de precios muy importante, pero a la realidad, digamos que es diferente. Lo que es el valor de compra-venta ante el notario nunca termina siendo el del precio de publicación que vemos normalmente en las viviendas. Entonces, al hacerlo tan sistemático, yo creo que no es muy profesional, sinceramente. Y Javier, hoy en día que los contratos muchos son fijos discontinuos, ¿cuánto de difícil es conseguir que te den un préstamo? Una hipoteca. Porque claro, trabajas una temporada, otro mes no. Sí. Siempre hay que partir de la premisa que cada perfil y cada hipoteca es distinta a otra. Entonces, sí que tenemos variantes. Antes, justamente, si enfrentamos, por ejemplo, un contrato fijo o discontinuo, hay que evaluar justamente el grupo familiar, si es soltero o no es soltero, si está casado o no está casado. Entonces, en base a la evaluación del perfil, podemos, digamos, tener una objetividad un poco mayor y evaluar si con justamente ese contrato podemos avanzar a la hipoteca. Pero bueno, como te digo, a veces no es lo mismo un fijo discontinuo de un perfil cualificado que un fijo discontinuo, lamentablemente, para la calificación del banco, ¿no? De un empleado, una residencia o demás, ¿vale? O sea, a veces los bancos lamentablemente hacen este tipo de, digamos, filtros, exactamente, y ponen el pego justamente en antigüedades y demás. Por sobre todas las cosas, en el ingreso. Un pisito así, digamos, yo qué sé, de 50 metros, aquí en La Lipa, ¿cuánto puede costar de media? Va a depender mucho de si tiene ascensor o no, porque es algo que es muy importante a la hora de comprar. Ya sí que es cierto que lo compramos como primera vivienda, pero la primera vivienda se puede estirar también un tiempo considerable y entonces apremia mucho el tema del ascensor hoy por hoy. Entonces, bueno, si es un primero o un segundo, pues quizás hay un margen, pero o sea, si es un piso alto la gente lo busca con ascensor. El ascensor determina muchísimo el precio de la vivienda, ¿no? También vendemos muchos pisos que están con un ascensor en proyecto. En el barrio hay ahora mismo muchos ascensores nuevos. Estamos viendo ascensores en lugares que no imaginábamos hace 10 años para atrás. Entonces está dándole una vuelta diferente, ¿no?
Pero bueno, un piso de 50 metros aproximadamente, podemos estar sobre los 165.000, 170, dependiendo, ya te digo, de la reforma, ¿no? Y una persona ya, digamos, yo qué sé, con 55 años, ¿puede acceder a una hipoteca? Sí, tal cual. A ver, por normativa es hasta los 75 años. Ah, ¿sí? hasta los 75. Tal cual. En el 2019 hubo una reforma de la ley hipotecaria donde ha mejorado muchos matices justamente la ley y a favor justamente del contribuyente a que tome una hipoteca hasta los 75. Y como la perspectiva de este año es que el Euribor siga bajando, hoy justamente algunos bancos ya están tratando de ampliar justamente ese margen. Entonces eso es muy positivo. Ya es que habrá mucha gente que haya estado alquilando a lo largo de la vida y de repente un día diga, estoy harta de alquilar, voy a ver si puedo comprar, y claro, dices, con 55 años, no soy yo, ¿eh? No, sí que es cierto que a veces hay que tomar las decisiones un poco más apresuradas. Lo estamos viendo, cada vez viene más gente joven a buscar pisos. ¿Viene gente joven a buscar pisos? Sí, viene gente joven, porque con la problemática que está teniendo hoy por hoy el alquiler, que está bastante elevado, pues se replantea mucho si pagar un alquiler o hacer un pequeño esfuerzo económico, quizás un par de años sin vacaciones o algo así. Uy, yo creo que la gente joven. Y Muy de poca, repente... ¿no? Pero tú te quitas de vacaciones para... No sabría yo, ¿eh? Hay que analizarlo. Frente a un 50% que se puede reducir el coste del alquiler a una letra de algo que es tuyo, yo creo que también esa es la pregunta que tenemos muchos en la cabeza, ¿no? De los más 30, digámoslo así. Qué bonito que era más 30. La mala Juan dice más 50. ¿Por qué está tan caro el alquiler? ¿Y por qué es tan difícil conseguir alquilar? A ver, bueno, como bien saben, hace poco cambió la ley de los alquileres. Las inmobiliarias no le pueden cobrar el mes de fianza a los inquilinos, ¿vale? Y bueno, frente a eso también ha creado como una avalancha mucho de alquilarlo de manera particular, ¿no? Entre casero, que hace años sí que estaba, ahora volvió otra vez. Esto es como medio cíclico a veces. Y hay pocos pisos disponibles en alquiler, ¿no? Entonces, frente a la poca disposición y a la alta demanda, pues genera una subida automática del precio. Yo pensaba que eso de alquilar entre propietario e inquilino no estaba a la orden del día, porque pensaba que había mucho miedo a la ocupación. Sí, pero últimamente si echas un vistazo en los portales inmobiliarios, en los principales, ves que también hay más particulares que antes. Sí. Sobre todo por el tema del desembolso de la mensualidad que se lleva a una agencia por alquilar una vivienda, porque nadie trabaja gratis en la vida. Pues no debería, además, porque aquí los políticos que trabajan poco cobran, pues entonces, oye, los demás que trabajamos deberemos de cobrar. Por cierto, escuché hace tiempo que daban ayudas a los jóvenes para alquilar casas, para alquilar una vivienda. ¿Sí? A ver, sí puedo decirte respecto a las hipotecas, que sí hay por ahí algunas ayudas para la compra. Exactamente, de la Comunidad de Madrid, con una muy buena ayuda, un tipo de hipoteca fija, con un diferencial que está bien, no es competitivo, pero está bien. Y por sobre todas las cosas no tiene vinculaciones esa hipoteca. Entonces, al no tener vinculaciones, uno puede proyectar, siendo joven y teniendo un margen de edad, digamos, amplio, un poco mejor, con una proyección larga. Entonces, sí, esas ayudas existen. ¿Las hipotecas se dan para la primera vivienda? Estas ayudas, quiero decir. Sí, tiene que tener algunos requisitos. Por ejemplo, 2 años residiendo aquí en Madrid, menores de 35 años, el tipo de vivienda que va a coger justamente tiene que ser un estándar que marca justamente la regulación, entonces sí que hay algunos matices. Pues nada, genio. Anímate.
Tal cual. Entonces, si tuvieras que aconsejar entre alquiler o comprar, imagino que aconsejaríais hoy en día comprar, ¿no? Sí, Sí, totalmente. tal cual. Pues nada, Gelu, compra. Hay que avanzar. Vamos a hablar un poco ahora de las herencias de la vivienda. Bueno. Que eso ya cuando tienes 55 empieza a ser un verdadero problema. Entramos en la etapa más 50, capaz. Sí, más 50 y por desgracia va perdiendo gente y se va complicando el tema. Lo primero es que una herencia es un trago amargo, ¿no? Por lo general, porque siempre es alguien cercano que falta. Y muchas veces es un trago amargo también por el tema de los impuestos, si no es un familiar directo, por ejemplo. Y a veces es un verdadero castigo. Por no decir un palazo, pero, Claro. pero sí, depende si es línea directa, en plan de padres a hijos y así, pues tributamos con lo mínimo que es la comunidad de es un 1%. ¿Un 1%? Un 1%. O sea, es muy poquito. Sí. Y después, ya si es una herencia indirecta, pues se Ya cobra sube. bastante más. Sí, sube. Y es que nosotros tenemos conocido que un tío vendió un piso, como no tenía descendencia, pues repartió entre los sobrinos la venta del piso entre los sobrinos de él y los sobrinos de ella. Pero por desgracia esta persona falleció al año siguiente de haber hecho esa donación. A los 5 años, no llega a los 5 años, por muy poquito, o sea, 4 años y... Pues resulta que por haber Tocó fallecido... pagar. Claro, es que hay, O sea, hay determinados impuestos que prescriben a los 5 años, Claro. entonces... Se pagó por donación el impuesto que tocaba y ahora porque al haber fallecido, por lo visto, eso se incluye dentro de la herencia además de la donación y entonces tienes que volver a pagar. Sí, así es. Madre mía. Tenemos una cara paganinis. Muy bueno. En Madrid es donde menos se paga los impuestos de Sí. sucesiones, porque tengo entendido que, por ejemplo, yo, que mi familia es de Andalucía, no sé ahora cómo estará, pero heredar una vivienda era un castigo. Ujú. Sí, también tenemos un ITP del 6% para cual. la parte que va a comprar y en otras comunidades es otra cifra, ¿no? Sí, Estamos hablando siempre de las viviendas de segunda mano. O la nueva está con un 10%. Mm. Tal cual. Y cuando heredamos una vivienda, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es un poco hacer recabación de documentos, ¿no? Para dar un orden a las personas que lo necesiten. O sea, hay que esperar unos días desde que la persona no está con nosotros y habría que pedir un certificado de defunción y de últimas voluntades. Empezaríamos por ese proceso, ¿no? Una vez que sepamos si la persona nos dejó testamento o no, ¿vale? Que pueden estar los dos canales, tendríamos que hacer o bien una declaración de herederos, ¿vale? Y si no, pasaríamos directamente a una adjudicación de la vivienda, que se adjudicaría la vivienda y a su vez también los bienes materiales que tenga la persona, ¿no? Madre mía, qué complicado. ¿Y vosotros, por ejemplo, ayudáis a todo este procedimiento? Nosotros estamos desde principio a final tanto con comprador como con vendedor, ¿no? Ambos tienen sus problemáticas a su manera y sí es cierto que, bueno, como anécdota nos ha pasado que más de una vez nos han dejado una llave en la oficina que pensamos que era un solo propietario y nos pusimos a investigar y demás y terminaron siendo más de 10. Algunos más. Más de Sí, 10, sí, sí. sí. Entonces, a veces la gente está un poco desnorteada con ese sentido y nosotros siempre pues pidiendo documentación, también hay veces que la gente no recuerda fechas y demás, sabemos cómo recurrir a los sitios que tenemos que ir para restaurar todo ese árbol genealógico, por decirlo de alguna forma, y presentarlo ante una notaría. Y en una herencia, como dices tú, hay, imagínate, yo qué sé, 4 personas que van a heredar una vivienda y dicen, pues vamos a venderla. Y uno dice, pues yo no quiero. Es más ¿Qué- común de lo que piensas. Sí. Suele ser casi el día a día, diríamos. Digamos que sí. Eso es un tema que... ¿Qué se puede hacer? Porque a lo mejor dices, bueno,
tú eres el que quieres vender, ¿no? Y te ves imposibilitado para vender. ¿O hay alguna manera de solucionar A ver, eso? mucha gente también nos tiene en cuenta a nosotros para valorar las viviendas y hacerse una idea de lo que pueden llegar a valer. Y muchas veces queda mal que lo diga, pero usan de nuestro conocimiento para tomar decisiones. A veces suele suceder que de repente si se la venden entre la familia y si no se ponen de acuerdo, lo que se suele hacer por norma general es ponerlo a la venta y por un precio que acuerden las 4 partes en este caso, ¿no? Pero si uno se encabezona y dice pues no, y pues Pues no. las otras 3 personas pueden ofrecer su parte a un tercero y quedarse el tercero peleándose con el hermano que lo quiere vender, por ejemplo. Y Es una alternativa. Y te imagínate que, bueno, pues 3 dicen que no, uno dice que sí quiere vender. El que quiere comprar esa parte puede pedir una hipoteca sobre ese pedacito o sobre todo el piso o... No, en ese caso es como una parte indivisa, depende la documentación y cómo venga el proceso judicial y demás. Si es una parte indivisa individual, sí, totalmente. Sí. Como hipoteca. Puede esa parte indivisa hipotecarla. Bueno, No sé si cumpliría con la totalidad para comprar el piso, pero sí se hace justamente, bueno, hemos hecho varios de esos procesos. ¿Sí? Una donación, después de una donación, ¿sí? La compra de ese titular a nosotros, a través de una hipoteca, exactamente. Y eso que sale en la televisión, vendido. ¿Se puede vender la vivienda con una persona mayor dentro hasta que fallezca? ¿Compensa? ¿No compensa? A ver, siempre que vemos un piso en internet y nos llama un poco la atención que está rebajado, tenemos que leer toda la descripción para asegurarnos que no nos están vendiendo la nueva propiedad, que es a lo que tú te refieres. Sí. ¿Vale? Eso permitiría que la persona estuviera ahí hasta el último de sus días y que después la persona tomara posesión por completo de la vivienda. Especular con los años que vive una persona para mí no es correcto, sinceramente. Y que se aprovechen un poco de la necesidad de la gente en ese aspecto tampoco me parece bien. Oye, pero una cosa, tú dices, no, una persona de 87 años, no, le va a quedar porque fíjate, está que sí, el oxígeno que sí, y luego resulta que a lo mejor te entierras. Ojito, cuidado. Tal cual. Sí. O sea que no hay que especular con esas cosas. Para nada. Y siempre que se ven, o sea, ese tipo de... se vende de nueva propiedad suele ser un precio más bajo que el del mercado. O sea que la persona propietaria a lo mejor tampoco le compensa tanto, ¿no? Yo diría que no. A no ser que está muy necesitada. Claro, exactamente. Pues... nada. A ver, es que hay tantas cosas. Muchas preguntas. Hay que tantas cosas. Antiguamente cuando yo compré la casa nos desgravaban por hipoteca. ¿Hay algún beneficio fiscal por tener una hipoteca? Depende, vuelvo a repetir, del perfil justamente y depende un poco la operación, como siempre decimos. Sí es verdad que la hipoteca si la toma una empresa, ¿sí? Pero una empresa y no una persona física, sí que hay beneficios, ¿vale? Lo mismo, justamente, si una persona física toma su primer vivienda habitual, el ITP, el impuesto a las transferencias patrimoniales, también justamente Hacienda hace un descuento. Entonces sí que hay beneficios, ¿sí? Se pueden desgravar algunas cuestiones, pero bueno, depende del perfil, la hipoteca, el caso y demás. Tu sonrisa está, déjala llegar, tu sonrisa está a la vuelta de la esquina.